Durante más de 100 años, un único pequeño libro ha obligado a los más grandes eruditos del mundo a admitir una derrota total. El texto está escrito en una lengua que no existe en ningún diccionario de la Tierra. Las ilustraciones retratan plantas que no existen en la naturaleza. Desde 1912, este manuscrito se ha convertido en una auténtica maldición para lingüistas, matemáticos y descifradores militares de élite. Incluso los superordenadores más potentes y los algoritmos de inteligencia artificial más avanzados han fracasado en traducir una sola línea de su texto denso y preciso. Lo que tenemos es un artefacto cuya autenticidad ha sido plenamente confirmada por la ciencia, datado a principios del siglo XV, pero que permanece completamente impenetrable para la comprensión moderna. En el verano de 1912, el coleccionista de libros polaco y comerciante de antigüedades raras, Wilfrid Voynich, llegó a la Villa Mondragone cerca de Roma. El imponente y sombrío edificio pertenecía a la orden jesuita. Los monjes se enfrentaban a serias dificultades financieras y habían decidido vender discretamente parte de su biblioteca para recaudar fondos para la restauración. Voynich escudriñó cuidadosamente pilas de volúmenes polvorientos con la esperanza de encontrar algo valioso para revender. En uno de los viejos baúles, escondido entre textos religiosos ordinarios y crónicas históricas, su mano se posó sobre un extraño paquete envuelto en pergamino áspero. En el momento en que el anticuario abrió el libro, comprendió. Lo que sostenía era algo sin paralelo en la historia del mundo. A primera vista, el manuscrito parecía viejo y gastado, pero su contenido indujo una sensación inmediata de desorientación. Sin título, sin nombre de autor, sin fecha familiar. En lugar de letras latinas reconocibles, las páginas estaban densamente llenas de una escritura nítida y fluida en una lengua completamente desconocida. Wilfrid Voynich estaba lejos de ser un hombre ordinario. En su juventud participó en actividades revolucionarias en Polonia, escapó del exilio siberiano, se dirigió a Londres y abrió su propia librería. Su ojo estaba entrenado para detectar falsificaciones y artefactos raros. Notó la anomalía de inmediato. Las formas de las letras se asemejaban a la escritura europea de los siglos XIV o XV, pero ni una sola palabra era reconocible. El texto parecía tan natural y seguro que la idea de una cadena sin sentido de símbolos aleatorios pareció implausible desde el principio. El coleccionista adquirió el manuscrito y dedicó todos sus años restantes a intentar comprender lo que sostenía. Estaba firmemente convencido de haber encontrado un repositorio cifrado de conocimiento perteneciente a los grandes eruditos del pasado. Todos los intentos de encontrar cualquier referencia a este texto en otros archivos de la época terminaron en fracaso. A partir de ese momento, el manuscrito llevó para siempre el nombre de su nuevo propietario y comenzó su ascenso al estatus del libro más inaccesible del planeta. El manuscrito era un pequeño libro de aproximadamente 15 por 23 centímetros. La cubierta era de pergamino simple y amarillento, sin decoraciones ni inscripciones. En su interior había unas 240 páginas, aunque la numeración sugería que originalmente había más. Algunas hojas estaban dobladas varias veces y cuando se abrían, se expandían en grandes mapas y diagramas, algo completamente atípico para los libros medievales. El material era piel de ternera de alta calidad que habría costado enormes sumas en aquella época, lo que indicaba que el creador poseía recursos considerables y había pasado años de laborioso trabajo en la producción del libro. Notablemente, a lo largo de los siglos, la tinta no se había desvanecido. Permanecía brillante y nítida. El texto fue escrito con una pluma de ganso, con una caligrafía extremadamente pequeña y uniforme, sin rastro de prisa, sin indicio de incertidumbre en el trabajo del artesano. Y esto es lo verdaderamente extraño. Las páginas no contienen ni una sola tachadura ni una sola corrección.
Parece que el autor estaba transcribiendo un borrador cuidadosamente verificado en lugar de cifrar dolorosamente cada palabra. Tal enfoque contradice la lógica de la mayoría de los documentos codificados de esa época, que típicamente parecían caóticos debido a la propia naturaleza del proceso de codificación. El manuscrito Voynich se presenta desde la primera mirada como algo ajeno a todo lo que le rodea. No encaja en ninguna tradición cultural conocida, ni europea, ni oriental, ni asiática. Y eso no es todo. La sección más sustancial del libro está dedicada a la botánica y se asemeja a una guía de referencia de plantas ordinaria de su época. Cientos de hojas muestran flores, tallos y raíces en tonos de azul, verde y marrón. Pero aquí está el problema. Ninguna de las plantas representadas existe en la naturaleza en la forma mostrada. Los botánicos intentaron clasificar las especies y cada vez encontraron anomalías imposibles. Una planta puede tener la raíz de una especie conocida, las hojas de otra y los pétalos de una tercera. Estas creaciones quiméricas parecen fruto de una imaginación desbocada o un intento deliberado de confundir al lector. Algunas flores tienen hojas dentadas que se asemejan a los dientes de un depredador, mientras que sus raíces se asemejan a serpientes enrolladas o miembros humanos. Los investigadores propusieron teorías sobre especies raras de tierras lejanas, pero ninguna expedición ha encontrado jamás algo remotamente similar en el mundo real. La sección botánica es seguida por la parte astronómica, y aquí el investigador se sumerge en un abismo aún más profundo. Las páginas están llenas de estrellas, soles y lunas organizados en complejos diagramas circulares. Aparecen signos zodiacales familiares, Piscis, Tauro, rodeados de leyendas en esa misma escritura ilegible. Lo más llamativo, las cartas estelares del manuscrito no corresponden a ningún sistema astronómico conocido del pasado. Las constelaciones están en orden caótico, y el número de estrellas que contienen no coincide con lo que un observador medieval podía ver a simple vista. Particular atención atrae una doble página que contiene 9 grandes medallones circulares. Conectados por líneas, estos diagramas se asemejan a mapas de islas desconocidas o a modelos de sistemas de una dimensión completamente diferente. Los estudiosos intentaron correlacionarlos con mapas reales de la época, y cada vez chocaron con un muro de símbolos inexplicables. Pero la sección verdaderamente impactante es la biológica, la sección dedicada a la anatomía humana y las prácticas curativas, donde figuras humanas aparecen en circunstancias sorprendentemente inusuales. Docenas de ilustraciones muestran mujeres, algunas embarazadas, sumergidas en extrañas piscinas verdes. Sus rostros muestran expresiones tranquilas que contrastan agudamente con el inquietante entorno. Las piscinas están conectadas por complejos sistemas de tuberías y depósitos que se asemejan a componentes de algún aparato técnico. Estos dibujos parecen ilustraciones de tecnologías que simplemente no podrían haber existido en el siglo XV. Algunos investigadores sugieren que retratan prácticas higiénicas antiguas o procesos metafóricos de transformación. Otros ven un intento de ilustrar la estructura interna del cuerpo a través de la analogía de un sistema de fontanería. Pero incluso bajo el análisis más detallado, la sección biológica permanece más allá de la comprensión de cualquier médico moderno. Hacia el final, las ilustraciones se vuelven escasas. Comienza la sección farmacéutica. Recipientes de boticario, frascos, raíces en manojos. El texto está dividido en cortos párrafos marcados cada uno por una pequeña estrella, semejante a una lista de recetas compuesta con meticulosa minuciosidad. Los estudiosos esperaban que los nombres de los ingredientes proporcionaran una clave para la lengua. Ni un solo símbolo coincidió con las abreviaturas alquímicas aceptadas. Las páginas finales no contienen ninguna ilustración, solo columnas densas de texto, como si el autor se apresurara a terminar, dejando atrás evidencias de genio o locura. Cuando Voynich investigó la historia de su hallazgo,
descubrió una cadena de propietarios que llevaba al corazón de la Europa medieval. La pista más convincente surgió en los archivos de la corte de Praga del emperador Rodolfo II, que reinó a caballo entre los siglos XVI y XVII. Este monarca era conocido por su pasión obsesiva por la magia, la alquimia y las curiosidades, en las que gastaba fortunas enteras. Hay evidencias documentales de que adquirió el misterioso manuscrito por 600 ducados de oro. Imaginen pagar hoy unos $100,000 por un pequeño libro antiguo. Rodolfo estaba convencido de que en él yacían los secretos de la piedra filosofal y la vida eterna. Junto al manuscrito se encontró una carta de 1665 del rector de la Universidad de Praga, Johann Marcus Marci, pidiendo al renombrado estudioso Athanasius Kircher ayuda con la traducción, afirmando que el libro había pertenecido al filósofo inglés Roger Bacon. Bacon fue durante mucho tiempo considerado el principal candidato a la autoría. Vivió en el siglo XIII y estaba tan adelantado a su tiempo que sus contemporáneos lo sospechaban de prácticas místicas prohibidas. Estudió óptica, mecánica y química, prediciendo vehículos autopropulsados y máquinas voladoras. Sus defensores argumentaban que podría haber codificado sus descubrimientos para escapar de la persecución de la Iglesia, pero investigaciones posteriores lo refutaron debido a la excesiva diferencia entre fechas. Otro candidato fue Jacobus Sinapius, médico personal y alquimista de Rodolfo, cuyo nombre se encontró en las primeras páginas bajo una capa de compuestos químicos. Sinapius supervisaba el jardín imperial de hierbas medicinales, lo que podría explicar las cientos de ilustraciones botánicas. Pero los expertos forenses establecieron que la firma se añadió significativamente más tarde que el propio texto. En las últimas décadas, surgió una hipótesis cautivadora que vincula el manuscrito a Leonardo da Vinci. En la sección astrológica, 15 mujeres aparecen alrededor del signo de Aries. El 15 de abril es el cumpleaños de Leonardo. Los partidarios ven en esto un mensaje codificado del autor sobre sí mismo. También señalan que los dibujos parecen haber sido hechos por una persona zurda, y Da Vinci era supremamente hábil con su mano izquierda y frecuentemente usaba la escritura en espejo. Sin embargo, esta hipótesis se derrumba ante los hechos. El estilo artístico del manuscrito Voynich es demasiado simplificado e ingenuo, absolutamente incomparable con la impecable precisión anatómica de las obras de Leonardo. Tampoco debemos olvidar el ejército de alquimistas anónimos que trabajaban en laboratorios secretos por toda la Europa del siglo XV. La persecución por la Inquisición convertía una lengua secreta única, literalmente, en una cuestión de supervivencia. El manuscrito pudo haber sido el trabajo colectivo de un grupo de eruditos que reunieron todo su conocimiento en un lugar y lo protegieron con un código sin clave. Cada figura histórica añade una nueva capa de misterio, pero ninguna proporciona una respuesta definitiva. El propio autor parece haber borrado deliberadamente su presencia de la historia, dejando atrás solo este silencioso monumento. Durante mucho tiempo, los escépticos estaban convencidos de que toda la historia era una gran farsa fabricada por Voynich para beneficio personal. Parecía lógico que un comerciante experimentado pudiera obtener cuero antiguo, recrear antiguas recetas de tinta y producir una falsificación para desquiciar al mundo académico. Sin embargo, a principios de los años 2000, físicos de la Universidad de Arizona sometieron 4 diminutos fragmentos de pergamino de diferentes páginas a la datación por radiocarbono. El resultado silenció incluso a los críticos más fervientes. Las pieles de animales habían sido preparadas entre 1404 y 1438. El manuscrito es un artefacto genuino del primer Renacimiento, no el producto de la imaginación de un aventurero del siglo XX. Tras los físicos, los químicos examinaron la estructura de las tintas y pigmentos. Cada pigmento correspondía enteramente a la tecnología de principios del siglo XV. Sin rastro de sustancias modernas o fijadores artificiales,
cualquiera de los cuales traicionaría inevitablemente una falsificación posterior. El hecho de que los colores hayan mantenido su riqueza después de 600 años da fe de una calidad extraordinaria de los materiales. Los estudiosos también confirmaron que el texto y las ilustraciones se aplicaron al pergamino casi inmediatamente después de su preparación, descartando completamente la teoría del viejo material en blanco. Una vez establecida la autenticidad física, los investigadores buscaron detalles que apuntaran a un lugar específico de origen. Uno de los hallazgos más valiosos fue un dibujo de una muralla fortificada con torres que llevaban almenas en forma de cola de golondrina. Tales elementos de fortificación se usaron exclusivamente en el norte de Italia durante un periodo histórico particular. Esto permitió a los historiadores reducir la búsqueda a Milán o Venecia. El autor vivía en el propio corazón de Europa, en el epicentro de sus turbulentos cambios científicos y culturales. Sin embargo, incluso la tecnología moderna llegó a sus límites en lo que respecta a la propia escritura. Con gran ampliación, la mano del escritor se movía por la página a una velocidad notable sin ninguna pausa para deliberar. No hay líneas de lápiz impresas en el pergamino, ni rastros de maquetación previa. Las marcas que los calígrafos dejan invariablemente. La impresión es la de una persona que escribe en esta lengua con la misma facilidad con que escribimos en nuestra lengua materna. Esta observación asesta un golpe devastador a la teoría del cifrado lento y doloroso palabra por palabra. Cuando descifradores profesionales asumieron el desafío, estaban seguros de que el manuscrito caería en cuestión de meses. Las mentes más brillantes de las guerras mundiales, aquellas que leían con facilidad las cifras secretas de los cuarteles generales enemigos, se toparon con una pared invisible. William Friedman, el legendario criptógrafo que descifró el código púrpura japonés, dedicó 30 años de su vida a este libro y admitió la derrota. Hoy, superordenadores y algoritmos de X recorren millones de combinaciones por segundo, comparando los símbolos del manuscrito con cientos de lenguas. La mente artificial devuelve solo resultados contradictorios, encontrando en un momento raíces en el hebreo antiguo, señalando al siguiente a dialectos de tribus nativas americanas olvidadas. Pero se vuelve aún más extraño. El argumento más convincente de que el libro no son signos aleatorios surgió cuando los lingüistas descubrieron la ley de Zipf. Esta regla establece que en cualquier lengua humana, la frecuencia de las palabras obedece a un patrón matemático estricto. La palabra más común aparece aproximadamente el doble de veces que la segunda más común, 3 veces más que la tercera. La misteriosa lengua del manuscrito, denominada voynichés por los investigadores, obedece a esta ley con una precisión inquietante. Esto significa que el autor siguió la lógica interna profunda perteneciente únicamente al habla humana viva. Nadie que imite una lengua produciendo ruidos sin sentido podría reproducir accidentalmente esta delicada proporción. El alfabeto del manuscrito contiene entre 20 y 30 signos básicos, la mayoría sin paralelo en la historia de la escritura. Las palabras van de 2 a 10 letras. El texto no tiene puntuación en absoluto, un flujo continuo que se asemeja a una oración sin fin. Una de las características más inexplicables son las llamadas palabras fantasma, repetidas varias veces seguidas dentro de la misma frase. Imaginen un discurso en el que constantemente se dice manzana, 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 mientras se transmite un pensamiento coherente. En el lenguaje normal, tal redundancia es excesivamente rara. En el manuscrito Voynich es la norma, dejando a los lingüistas perplejos. Y el libro no contiene ni una sola letra tachada ni una palabra corregida. Surgieron más enigmas cuando se descubrió que el texto estaba escrito en 2 dialectos distintos, provisionalmente lengua A y lengua B. Las secciones sobre plantas y estrellas fueron escritas usando reglas de combinación de letras ligeramente diferentes, como si 2 personas de diferentes orígenes hubieran trabajado juntas en el libro.
Esto destrozó la imagen de un loco solitario y llevó a los estudiosos a preguntarse si toda una sociedad secreta o escuela dedicada estaba detrás del texto. Una de las teorías más realistas sostiene que el manuscrito Voynich es el único testigo superviviente de una cultura completamente desaparecida. La historia ofrece numerosos ejemplos de pueblos enteros y sus lenguas desaparecidos a raíz de catástrofes históricas, dejando atrás solo fragmentos de cerámica. Quizás el autor pertenecía a una comunidad aislada en los valles alpinos del norte de Italia, cuya lengua no guardaba ningún parecido con ningún dialecto vecino. De ser así, estamos intentando encontrar una llave para una puerta que ya no existe. Ningún algoritmo ayudará sin un hablante vivo o una traducción latina paralela. Esto transforma el manuscrito de un enigma en una cápsula del tiempo, preservando la voz de personas cuya historia llegó a un abrupto fin a mediados del siglo XV. Por otro lado, existe una explicación lógica capaz de despojar al libro de todo su misticismo. El investigador Gordon Rugg propuso la hipótesis de la rejilla de Cardano, una plantilla especial con ranuras recortadas colocadas sobre una tabla de sílabas. Desplazando esta rejilla, un autor podría generar rápidamente infinitas combinaciones de símbolos que parecen una lengua genuina y obedecen a las leyes de distribución matemática. Esto explica por qué no hay un solo error en el manuscrito. Si el texto no tiene ningún significado, es imposible cometer un error en él. Tal libro podría haber sido producido como una falsificación ingeniosa para coleccionistas ricos como el emperador Rodolfo, dispuestos a pagar grandes sumas por secretos mágicos. Si esta teoría es correcta, el mayor misterio de la historia resulta ser meramente un libro inusual magistralmente disfrazado de santo grial de la ciencia. Hoy, el manuscrito Voynich se guarda bajo protección segura en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, almacenado en un estuche especializado con temperatura y humedad controladas. El acceso al original se concede solo a un puñado de los eruditos más eminentes del mundo. Para todos los demás, una copia digital de alta calidad permite que cualquier persona en cualquier lugar del planeta intente encontrar su propio hilo en este infinito laberinto de signos. A lo largo de los últimos 100 años, hemos aprendido casi todo sobre el manuscrito desde el punto de vista de la física y la química. Conocemos la edad del pergamino, la composición de las tintas, la región de origen, e incluso la raza del ganado, cuyas pieles componen las páginas. Hemos examinado cada curva de cada letra bajo el microscopio y pasado cada palabra por los procesadores más potentes de nuestro tiempo. Y sin embargo, no hemos avanzado ni un solo paso en la comprensión de lo que más importa. El libro continúa guardando su silencio, como burlándose de nuestra convicción de que cualquier código puede eventualmente ser descifrado. El manuscrito Voynich se yergue como un objeto único que ha resistido con éxito toda la fuerza de la civilización moderna. Es un recordatorio de que incluso en nuestro mundo digital y transparente, queda espacio para el misterio absoluto e impenetrable. Un misterio que no puede ser comprado ni calculado. Cada vez que un nuevo entusiasta anuncia un descifrado, la comunidad científica encuentra fallos, y el libro vuelve a hundirse en el silencio. Quizás, el significado de este mensaje no reside en las propias palabras, sino en el viaje que emprendemos al intentar descifrarlas, uniendo a lingüistas, físicos e historiadores en un esfuerzo conjunto por comprender el pasado. La historia de este libro no tiene fin, porque cada punto final en su estudio se convierte invariablemente en un signo de interrogación que retrocede hacia el infinito. Si disfrutan de historias que les hacen cuestionar lo obvio y buscar respuestas en lugares que la propia ciencia no ha podido alcanzar, suscríbanse a este canal. Solo estamos empezando.